Somos Bonita Radio. Síguenos en newskin.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio por internet, y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muy entusiasmado como todas las semanas de poder compartir este espacio contigo y con nuestra audiencia. Pues así mismo es. Estamos muy entusiasmados, entre otras cosas, porque hoy cerramos una serie que le hemos dedicado a la arquitectura, la memoria, el poder y específicamente el caso del oso blanco. Esta semana pudiéramos de alguna manera hacer un resumen de los diferentes debates que han ocurrido, y sí tendríamos que comenzar con ese artículo de 80 grados, donde, hay que reconocerlo, Miguel Rodríguez Casellas, el coautor y coanimador y coproductor y co-creador de este programa Puerto Crítico, desde Sydney, Australia, nos hace una reflexión sobre lo que está ocurriendo con el oso blanco, y más allá lo conecta con todas unas maneras neoliberales de bregar con la ciudad que tienen que ver precisamente con la exclusión y la expulsión de tantas cosas, entre ellas la memoria y muchos legados históricos, una conciencia histórica que podríamos decir una conciencia crítica del territorio. Dentro de esa discusión también tuvimos un invitado, como nuestro primer programa dedicado al tema, que fue Miguel Cendrey, y quisimos darle una mirada histórica también, pero desde una perspectiva activista desde la arquitectura, como precisamente pudiéramos haber mirado, podemos mirar el caso de La Concha como un caso donde hubo un activismo desde diferentes escuelas de arquitectura, desde diferentes grupos de arquitectos dentro del gremio, desde el Colegio de Arquitectos también, donde se luchó para mantener una estructura que precisamente se iba a destruir de parte del Estado, y nuevamente en este caso la lucha fue victoriosa, y es importante reconocer esas luchas y de alguna manera ir construyendo unos documentos a manera casi de historias orales que nos permitan otra vez utilizar esos momentos para reconocernos en esas luchas, en luchas que sí también tienen que ver con el territorio. En otro programa se lo dedicamos también, en este caso ya de una manera más específica, al oso blanco, y tuvimos con nosotros a Carlos Rubio, quien fue exdirector de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, y nos habló ya de una manera más enfocada en lo que sería la pesquisa, un poco mirando las posibles corrupciones que han estado envueltas en este proceso de destrucción, donde no ha habido un diálogo, un debate abierto, una consulta, para nada, de una forma más democrática y de una forma mucho más participativa, donde casi todo se ha hecho tras bastidores, y nos hemos enterado de las cosas un poco luego de los hechos, una vez las palas mecánicas están destruyendo, en este caso, el oso blanco. Luego, la compañera y directora de esta estación, Carmen Enita Acevedo, hizo un programa con el planificador y urbanista
Aníbal Sepúlveda, quien hizo una reflexión del urbanismo histórico en Puerto Rico y cómo el oso blanco de alguna manera representa una parte central de ese país, proyecto de país que se quería construir en un momento donde era parte de todo una mirada de urbanismo mucho más, digamos, si quisiéramos decirlo, con unas miradas mucho más esperanzadoras y rehabilitadoras, muy distintas a las miradas tal vez más destructivas y de mano dura que estamos viviendo hoy. Y queremos cerrar hoy entonces con una reflexión que toma en cuenta y que también reivindique la crítica y la denuncia, digamos, sí, un periodismo y, si queremos, un tipo de activismo donde, trabajando con esas verdades que se han estado discutiendo en cada uno de estos programas y escritos, pues podamos hacer una denuncia y a la misma vez un llamado a movilizarnos, porque el territorio y la memoria histórica es importante y es parte de las luchas de nuestro futuro que nuevamente se construye en el presente. Miguel, no sé si con esta introducción ¿tú crees que habría unos puntos que pudiéramos comenzar a discutir? Sí, creo que es importante, y obviamente, Juan Carlos, en esto de las luchas y en Puerto Rico pues hay una larguísima tradición a que causas importantes se diluyan después en los certámenes de popularidad o en los cultos a personalidades o en las autorías y demás, y hay una propensión quizás a veces, no digo que esté ocurriendo ahora mismo, pero lo trae un poco adelante porque ha sido una trayectoria en muchos movimientos importantes en Puerto Rico, donde se nos hace difícil horizontalizar las luchas y entenderlas como pues varios frentes con distintas voces, a veces incluso distintas o variaciones a la agenda original de resistencia o de oposición o de denuncia que se esté llevando. Y pues en esa misma línea de horizontalizar los esfuerzos y reconocerlos, pues definitivamente quisiera también traer pues los gestos que pudieran haber llevado estas luchas a los medios de comunicación por parte de Andy Rivera, arquitecto y fundador de un grupo de apreciación de la historia de la arquitectura que se mueve tanto en el terreno del acopio de documentos de construcción de estructuras históricas, así como de una divulgación al público general. Los conozco a través de Facebook. Andy fue compañero de estudios míos en la Escuela de Arquitectura, y desde Facebook es que me he enterado, ¿verdad?, de la existencia de ellos y del trabajo extraordinario que hacen. Andy aparece reseñado en muchísimas de las notas de prensa, y junto con la arquitecta y profesora Cristina Carralda de la Universidad del Turabo, del programa Joven de Arquitectura que hay ahora mismo en Puerto Rico, un programa de maestría que ellos han lanzado desde la Escuela Internacional de Diseño que tiene esta universidad, en el recinto en Cagua. Ellos organizaron la primera protesta, digamos, en sitio con relación al oso blanco, donde se presentaron un número de estudiantes y se hicieron la prensa, pues, actividades y las expresiones mediáticas que han hecho los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, lo que en principio parecía que iba a ser un movimiento donde las distintas escuelas estarían, sus estudiantes más que nada, vamos a separar aquí una cosa de la otra, estarían representados en esta especie de bloque opositor. De alguna manera terminó siendo una manifestación, una conferencia de prensa citada por los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Y es importante señalar que en todos estos grupos o movimientos y demás, pues han luchado contra viento y marea, porque enfrentan una opinión pública dividida
unos inconvenientes básicos en hacer que un edificio que tuvo pues una función que para algunos es antipática, la prisión seguro, no es un área simpática de nuestro ordenamiento social, jurídico y demás, pero algunos no pueden separar dentro de la opinión pública ese uso con el valor arquitectónico, histórico de un edificio, o incluso con la posibilidad de que la memoria de un lugar, de un país, de una ciudad, es más que lo bonito, lo lindo, lo memorable en el sentido romántico del término, sino que también la memoria se compone pues de aspectos más escabrosos y demás, que en este caso contrastan con un edificio hermoso a muchos otros niveles. Y claro, la belleza es subjetiva y eso pues también trae un montón de inconvenientes. Así que, habiendo reconocido esos grupos, pues nada, no sé si estamos acá, Sí. si me sigues. ¿Me sigues el audio, Juan? Sí, te estaba siguiendo. Es que hubo un problemita con mi audífono y no te escuchaba y pensé que se había caído la conexión, pero nada que ver. Era mi audífono, pero ahora te escucho muy bien. Bueno, tremendo, sí. Juanqui, que para lo lejos que estamos, tú sabes. Claro. Bien eso funciona esta tecnología, digo yo. Exactamente. No se me olvida el hecho de que tú estás en San Juan de Puerto Rico y yo estoy en Sydney. Y nada, hermanados por muchísimas cosas y por el compromiso de participar de estas discusiones con nuestro público. Quería entonces, habiendo hecho ese reconocimiento de estas personas, quiero señalar por otro lado las excepciones, ¿verdad? Aquí, lo he dicho anteriormente y lo reafirmamos una vez más, sorprenden los silencios también. Sí. O sea, tantos silencios de individuos que han dedicado una parte fundamental de su carrera y su discurso público a la conservación histórica, que incluye pues la conservación de edificios, lugares de interés histórico o de mérito en sus valores de diseño y demás. Y hay que decirlo, o sea, el Colegio de Arquitectos o digamos no tanto la matrícula, porque uno sabe de arquitectos que se han expresado en su carácter individual, pero el colegio como grupo o como entidad que representa la suma de voces diversas de los arquitectos ha mantenido una postura un tanto ambivalente. No hay duda de que, creo que fue para noviembre pasado, que se hicieron unos recorridos a la cárcel. El colegio sí hizo unas expresiones. Recuerdo haber escuchado tanto a la presidenta actual, Pilarín Ferrer, como a Manuel de Lemos, haber hecho unas expresiones al respecto. Manuel de Lemos también entiendo que es parte de la directiva actual del colegio y sabemos que es una persona que lamenta muchísimo que esté ocurriendo esta demolición desafortunada. Pero recientemente uno ha visto en las expresiones de la presidenta del colegio una cierta timidez. Y eso hay que decirlo. No es lo mismo para el récord decir que uno se opone a tal o cual cosa que dentro de una posición que tiene unos amplios poderes, incluso personalidad jurídica potencial para ir a las cortes y detener esto o para exigir de una manera quizás directa unos cambios de postura de parte del gobierno. La postura realmente ha sido tímida, las expresiones, y eso hay que decirlo, tímidas en el sentido de que los dos argumentos más importantes que el gobierno ha utilizado para dar curso a esta demolición no han sido debidamente desbancados, y si nos salimos un poco del programa de Ciudad de las Ciencias, investigación y demás, que son causas simpáticas, que son pues de estas metas que el gobierno, todas las administraciones, pues, con honestidad o con deshonestidad, asumen para mover la opinión pública, para mover a veces fondos y tener acceso a relocalizaciones de fondos públicos también, hay que decirlo. La realidad es que aquí habría que ir al corazón del asunto, que es un estudio donde se alega, dentro de unas líneas de peritaje muy particulares, que la estructura es inestable. Y pues, distintas personas, peritos también, en el campo, lo han dicho, una estructura de hormigón de los 1930 no es la única en Puerto Rico. ¿Cómo es que esta está particularmente inestable? ¿Cómo es que estabilizarla parcialmente o totalmente? Dudamos muchísimo que totalmente sea inestable, pero ¿cómo es que esa estabilización es tan costosa y demás? ¿De dónde salen estos números, estas conclusiones? Y la realidad es que aquí lo que tenía que haber ocurrido entre muchos frentes de manifestación es un trabajo técnico de evaluar esos estudios, mirarlos desde una postura independiente, porque lamentablemente
el secretismo con que se ha trabajado el tema de la Ciudad de las Ciencias y la demolición de este edificio arrojan dudas sobre la credibilidad del estudio, y sabemos que hay muchísimas maneras de utilizar ciencia, entre comillas, y peritaje, entre comillas, para apoyar opiniones del cliente que ya vienen prejuiciadas, ya vienen cargadas. Y ese aspecto en particular no vemos al colegio, que tenía y tiene la posición y los recursos para hacer ese tipo de invitación. No vemos que se haya ido, o por lo menos en ninguna de las notas de prensa que hemos observado, comunicados y demás, se ha visto una expresión contundente o unas acciones contundentes con relación a eso. Definitivamente sí hay que resaltar las firmas que se levantaron en apenas 5 días, llegó casi a 4.000 y pico, casi 4.500 firmas, no sé cuánto está ahora, de personas que se han expresado en contra de esto, una iniciativa de la arquitecta Cristina Cardalga, que de hecho pisó adelante con uno de los instrumentos que uno tiene, ¿verdad?, para articular oposición hoy en día a través de las redes y demás, que son estos webpages de causas y demás. Así que eso sería lo que añadiría a tu resumen, pero nada, estoy listo para entrar, digamos, ya a reiterar posiciones nuestras y a un poco analizar el curso que ha seguido esta controversia, que es un poco el propósito de este programa. A mí sí me gustaría escucharte, Juanqui, Sí. con el tema de la memoria, o sea, la dimensión social de la memoria, la memoria no como algo en singular que existe como una esencia, sino como algo que es problematizado, es problematizable y que amerita ser problematizado. O sea, ¿quién decide que es imperioso recordar? ¿Quién decide qué es aquello del pasado que vamos a singularizar o la orientación ideológica que le vamos a dar a episodios del pasado o a pedazos del pasado, sean edificios, sean acontecimientos, sean personas? O sea, yo creo que el obstáculo mayor que hemos encontrado aquí ha sido, y el área más rudimentaria donde nosotros como país estamos aparentemente subdesarrollados, es precisamente en el carácter plural, problemático, participativo de la memoria, en relación a otros países que han tenido hechos tan o más traumáticos que nosotros y han podido manejar eso de una forma quizás menos convencional y menos llamada a los monopolios discursivos tanto de la academia como del gobierno. Y en eso me gustaría escuchar tus impresiones sobre esa dimensión social, política incluso, de la memoria, Juan Carlos. Pues hacia eso vamos. Vamos a una pausa, y regresamos para hablar de la memoria en Puerto Crítico en unos minutos. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerden, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hoy con Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera Ramos, como de costumbre, cerrando la serie sobre el oso blanco y más allá sobre la memoria, la arquitectura y el poder. Y Miguel, en esa pregunta que me hace, yo creo que, claro está, como bien dice, yo creo que una de las cosas que habría que comentar es que pues la memoria sin duda alguna es un campo de batalla y que tendríamos que, como bien dices, pluralizar, que son muchas las memorias, y cuando tendemos o pretendemos singularizarla, pues obviamente se tiende a excluir, y cuando se tiende a excluir, pues son esas memorias, por llamarle así, desde una perspectiva tal vez medio gramsciana, esas memorias subalternas las que van desplazándose. Y es eso lo que nos lleva a poder de manera, digamos, sin casi discusión y sin ningún tipo de llamamiento, hacer este tipo de acciones de derrumbar lugares
que tiene una cantidad de memorias que muchas pueden ser muy dolorosas, pero otras pueden ser reivindicativas. Se habla mucho de, por ejemplo, de que en el Oso Blanco estuvo Ali, que estuvo Irichacón, etcétera, y eso pues son elementos de la cultura popular que son importantes dentro de lo que es todo nuestro desarrollo en el siglo XX, digamos, moderno, pero también ahí fue donde se fundó la Asociación de Confinados, que en sus orígenes era una asociación, lo que conocemos como los ñetas, era una asociación que lo que hacía era reivindicar los derechos humanos de los prisioneros. Una asociación que además se declaraba socialista e independentista, que crearon cantidad de, digamos, manifestaciones enfocados en la humanidad de los confinados, que obviamente también sabemos eventualmente se ha convertido pues en una organización muy problemática y que ha causado cantidad de muertes y demás, y eso pues no hay que tapar el cielo con la mano, pero esos orígenes están ahí y esos momentos también están ahí, y se da en un contexto muy fuerte donde también habían unas huelgas grandísimas y unas rebeliones grandísimas en Estados Unidos, en las cárceles de los Estados Unidos. Todo esto unido a las luchas de Angela Davis y George Jackson, donde se publica un libro de cartas que se llama Soledad Brother, donde precisamente se discute todas esas dinámicas de luchas internas dentro de lo que son las cárceles y la situación con los confinados y el Black Power Movement, etcétera, etcétera. Así que hay todas unas memorias de podemos llamarla así, de resistencia y de politizar todas unas situaciones de opresión que se van si no se rescatan. Hemos tenido suerte que ya han salido unos libros que han tocado el tema, pero aún así el Oso Blanco, esa relación con los edificios, pues también es una relación de, valga la redundancia, una relación social y de memoria. Ahora bien, es curioso porque ahora que tú haces esa pregunta, es como si viviéramos un momento cuasi esquizofrénico, porque por un lado, yo no sé si tú te has enterado, en estos días ha habido un documental que todavía está en los cines, que se llama El Antillano, que trata precisamente de la figura de Betances. Y es un documental muy interesante porque más allá de poner a Betances como el padre de la patria, o tener una visión casi santoral, ¿no?, del personaje, más allá de eso sí reconoce todas unas cosas que muchas personas no lo sabían. El rol de Betances en el movimiento anarquista europeo, por ejemplo, Betances como médico, obviamente de los pobres, pero no solamente aquí, sino también en Haití, en República Dominicana, en Cuba. Betances como, digamos, uno de los pioneros en pensar lo que era la Unión Antillana, etcétera, etcétera. Es curioso que se estén reivindicando unas memorias por un lado y a la misma vez, por otro lado, se estén destruyendo otras memorias en el suelo, en el territorio. Y yo creo que parte de esto lo pudiéramos atar, Miguel, a ese concepto que tanto se ha usado en estas décadas, sobre todo en estas últimas décadas medias, en el urbanismo crítico, de lo que llamamos el derecho a la ciudad. Porque a mí me parece que esta lucha a favor de mantener el Oso Blanco, de conservarlo, lo podemos atar a otras luchas urbanas, como la lucha que se está dando por otro lado, una iniciativa que sí pueden ser 2 o 3 gatos, pero que comienza a haber toda una visión de la ciudad en contra, por ejemplo, de los billboards lumínicos. No sé si te enteraste, que también están viendo ese tipo de iniciativa. La lucha a favor de las comunidades del Caño Martín Peña. Hay muchas iniciativas que debemos teorizarlas y politizarlas desde una perspectiva mucho más amplia, que ponga esto en un contexto, obviamente, donde hay unas violencias neoliberales, pero a la misma vez que reconozca unas corrupciones que se dan con nombre y apellido en la esfera criolla, digamos, en lo local, y que a la misma vez, otra vez, podamos
empezar a luchar por un derecho a la ciudad desde una mirada que incluya, digamos, la memoria. Y la memoria, otra vez, como tú bien sugeriste, en plural. La memoria como campo de batalla. ¿Qué es lo que decidimos recordar? ¿Qué es lo que decidimos que es importante mantener? Obviamente es una lucha. Y para el gobierno actual, muy lamentablemente, el oso blanco simplemente significa algo feo, algo de violencia. Lo loco del caso es que a la misma vez se va a construir una cárcel de mujeres, y si bien la situación de la cárcel de mujer actual es muy, muy, muy precaria, y algunos dicen que hace falta crear una nueva cárcel para cerrar aquella, a mí no me está muy claro que ese sea necesariamente el único factor. Nadie ha dicho que esta cárcel no va a ser una cárcel mucho más grande, donde va a haber mayor población de confinadas. En fin, son todas estas cosas que me parecen que hay que atar. La memoria no puede estar separada de la lucha del presente ni el futuro. No sé cómo lo ves. Sí, no, definitivamente, Juan, y quizás parte del problema de la dimensión de lo histórico en Puerto Rico, atado a la arquitectura, a la ciudad y demás, es que ha habido una tendencia en los medios, pero a veces también hasta en la propia academia, a fijarse en lo anecdótico, sí. Y en lugar de establecer vínculos entre interpretaciones y anécdotas, la tendencia ha sido más bien a atomizar, a diluir los vínculos, a invisibilizar incluso los posibles vínculos o los trabajos de interpretación de técnica de arte. Y te doy un ejemplo clásico. O sea, ahora mismo tú estás hablando de un gobierno que parecería estar, o sea, el centro gubernamental Minilla, vamos al ejemplo concreto, sí. Una controversia en torno a las vallas lumínicas que sí. afectan la vida de los vecinos en las noches, con toda esa contaminación lumínica y demás. Pero el centro gubernamental Minilla en su momento también fue un edificio construido bajo unas intenciones simbólicas pues, de gobierno eficiente, del gobierno digamos del Estado moderno y muchos de los temas que pudiéramos también vincular a la construcción del oso blanco dentro de una triada que habíamos mencionado en Facebook los otros días. Y me encantó escuchar a Aníbal Sepúlveda traerlo nuevamente, el asunto de una especie de mini gran ciudad. Yo te diría que aunque hable del City Beautiful Movement como sí. el gran movimiento urbano en el cual se inspira, viniendo desde Chicago, esa corriente principal de grandes planes urbanos, pues que a su vez articulaban la idea de un Estado organizado bajo criterios racionales y demás. La realidad es que el oso blanco, unido al hospital manicomio en este caso, el cementerio y el sanatorio que después mutaría hacia el centro médico, eso formaba una triada que le debe más al siglo XVIII casi que al City Beautiful Movement, en el sentido de que el City Beautiful Movement, ese movimiento urbano de Chicago, estaba más que nada orientado hacia la construcción de los espacios del ocio dentro de unas líneas monumentales que hablaran de una sociedad a la cual todos pertenecíamos. Era una forma muy temprana en el siglo XX, finales del XIX, de reconocer que había una tendencia del Estado al servicio del capital temprano de entonces a excluir, a enajenar, a que los individuos no se sintieran partícipes. Y ahí pues, como parte del refuerzo de las identidades nacionales, ciudadanas y demás, el City Beautiful Movement aporta una especie de estrategia de manipulación, sí, de la opinión pública por medio de la arquitectura, pero más orientada hacia los espacios del ocio, para crear un sentido de convergencia, de pertenencia, de unidad y demás. Ahora, en este caso, pues digo que está más ligado al siglo XVIII porque parece girar más en torno a figuras pues, de panópticos, de dispositivos de vigilancia, de control, de saneamiento, de higiene. O sea, no es casualidad que la prisión, el castigo, la salud mental, la salud del cuerpo y la disposición del cuerpo muerto, que todo eso aparezca en una misma zona, alejada de la ciudad, rodeada sí. de campos de cultivo, insulada, por así decirlo, de un cinturón verde. Estas son ideas que venían circulando desde el siglo XVIII y que definitivamente se articulan dentro del City Beautiful Movement en esta zona. Entonces,
hay que ver que este ejercicio arquitectónico urbanístico de la época, en 1930, en medio del gobierno colonial norteamericano sobre Puerto Rico, hay que ver que esto también tenía unas intenciones propagandísticas, pero hablaba de un Estado que todavía tenía la urgencia de imaginarse y de divulgar una imaginación de gobierno capaz de mantener control de los asuntos públicos, un gobierno, digamos, responsable para bien o para mal. Tiene que ver también con la expresión de autoridad, no nos engañemos, hay aspectos terribles quizás detrás de eso, pero al menos se tenía claro quién era el que mandaba y cuáles eran sus intenciones. Es una de las ventajas, digamos, cuando la arquitectura y el poder se asocian, que al menos en esa expresión bravucona de poder, al menos uno como sujeto político sabe quién tiene el poder, quién está a cargo, quién es el responsable. Cuando yo comparo esto con minillas, vallas lumínicas, posibles esquemas de corrupción en las adjudicaciones de estos contratos de comunicación de vallas, y el aspecto al que tocaremos más adelante de la desposesión de propiedad y terreno y patrimonio público, donde el gobierno, más que defenderlo, lo que hace se convierte en un agente de bienes raíces, un agente de intereses privados. No hay duda de que estamos hablando, cuando comparamos ese pasado y ese presente, hay una deformación de la figura misma del gobierno y de la función de la administración pública en las líneas neoliberales que tú has hablado. Y obviamente el destruir los edificios que nos permiten comparar y contrastar estas cosas, o incluso establecer estas líneas de comparación que trascienden lo anecdótico, la historia bonita, linda que podemos recordar, y ay, qué bonito ese edificio y demás, como han hecho con las haciendas en Puerto Rico, que uno escucha a muchas personas y sonaría que las haciendas eran un lugar donde tú llegabas y trabajabas allí, te daban un cafecito, té, almuerzo y cena, ¿sabes? Mantelito de mundillo y demás. O sea, si uno destruye estos signos, tú estás de alguna manera, es una operación que tenemos que entender que es tan ideológica como haberlos construido. O sea, alguien quiere evitar estas conexiones. Y de ahí que digo yo, o sea, la academia, los intelectuales, no podemos ser cómplices de esa operación y tendrían que escucharse muchas otras denuncias en el tono y en la voz que cada cual quiera utilizar. O sea, lamentablemente, pues, la denuncia muchas veces viene con el ataque de la estridencia, de que por qué se están diciendo eso, cuando uno dice, caramba, o sea, si no te gusta la manera como se denuncia, pues utiliza la tuya. Pero el silencio como alternativa a la denuncia no es viable en este caso. Definitivamente, y raya, obviamente, más allá que raya, se junta, se casa con la complicidad, es un silencio cómplice. Y como tú dices, Miguel, hay tantos ejemplos que se pudieran dar sobre cómo se evita y a la vez se edita sobre el territorio esa memoria, que es increíble. Si estuviéramos pensando el territorio como texto, de alguna manera se ha tratado de editar tantas relaciones de poder, de exclusión y explotación que dan asco. Y tú mencionaste la hacienda y yo creo que eso es uno de los ejemplos más importantes de esto. Cómo hay haciendas que nuevamente se han restaurado, pero se promueven sin ningún tipo de problematización de ese pasado tan fuerte y tan cruel. Por otro lado, hay lugares que ya esto es privado y es de negocio, pero a mí no me deja de sorprender, pienso otra vez en este restaurante Raíces, cómo de alguna manera la gente celebra este lugar donde te reciben vestidos de sirvientas y esclavos, básicamente con una estética del siglo XIX, del peor momento de la explotación de la servidumbre y la esclavitud. Y eso es lo último, ¿no? Y cómo se promueve, pero eso desde la esfera privada. Pero así uno pudiera ir haciendo las conexiones, Miguel, y es fundamental reconocer eso. Y reconocerlo otra vez me parece importante como ese nuevo, no digamos nuevo, pero como ese derecho colectivo que va más allá de la esfera jurídica, que es el derecho a la ciudad. Y entonces, tú estabas hablando de cómo nos imaginamos. Yo creo que eso sería una pregunta bien importante que tú has traído. ¿Cómo se está imaginando? ¿Cuáles son las claves que nos está dando este gobierno
de cómo se imagina a sí mismo y cómo imagina al país. Yo quiero tirar eso al aire un momento, vamos a una pausa y regresamos con esta discusión. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Y Miguel, teníamos esa idea en el aire sobre cómo se imagina el Estado, y a la misma vez quisiera dedicarle unos minutos a esa pregunta, pero también entonces pasar a presentar a un invitado que ha llegado para continuar, digamos, la reflexión sobre el oso blanco. Y es una voz importante porque son voces que se tienden a excluir, digamos, en estos debates. Miguel. ¿Cómo tú? Sí, ¿me escuchaste? Te escuché. ¿Ya Okay. está Héctor con nosotros? Ya está Héctor con nosotros, sí. Tremendo. Me encantaría que lo presentaras entonces. Pues ok, Héctor. Primero que nada, bienvenido. Y Radio Escuchas. Está con nosotros Héctor Verdecía, quien es senador académico estudiantil y estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Bienvenidos, Héctor. Muy buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Héctor, nuevamente estábamos, como parte de este programa, hemos querido hacer un cierre, digamos, a toda una serie que le hemos dedicado al oso blanco, y más allá y más acá a la misma vez a lo que es la memoria histórica, a lo que es el poder y la arquitectura, esas relaciones que existen entre, digamos, esos temas. Y dentro de todo, quisiéramos tal vez comenzar contigo, ya que estás aquí. ¿Cómo fue que ustedes se enteraron de lo que estaba pasando y cómo esto los llamó para movilizarse? Y dentro de eso, yo te estoy tirando dos preguntas a la vez, pero me interesa, ¿qué tipo de respuesta tuvieron en el resto del estudiantado y del profesorado? Pues mira, yo te voy a hablar más como estudiante que como senador académico o cualquier Seguro. otro puesto, ¿verdad? Desde el plano personal, pues te puedo decir que nosotros, y yo he sido una de las personas que pues en mi consejo y en la escuela hemos estado impulsando durante el año la integración del estudiantado en los debates dentro de las cuestiones de la universidad como en los debates del país, porque entendemos que es algo clave y hace falta que los arquitectos desde los comienzos se empiecen a incentivar en estos debates. En cuestión de lo de oso blanco, pues se estuvo debatiendo el asunto por varios meses desde septiembre, y pues no es hasta ahora que surge lo de la demolición total, que nosotros entonces entendimos que nosotros teníamos una reunión ordinaria del consejo, y pues nosotros ahí presentamos el tema como un punto en agenda, lo discutimos y dialogamos sobre el asunto, y entendimos que nosotros teníamos, ¿verdad?, como futuros profesionales de la construcción, entrar en el debate y asumir unas posturas. Y en ese sentido, pues ahí fue que acudimos a hacer la conferencia de prensa y a reaccionar en todos los medios y la prensa del país. Okay. Miguel.
Te pregunto, me dices que estás hablando como en tu calidad de estudiante, no como digamos dentro de las estructuras universitarias que ocupas. ¿Hay alguna razón por la cual no pudieras hablarnos de la causa del Oso Blanco y el envolvimiento de ustedes como consejo dentro de la posición que ocupas? Te pregunto porque me sorprendió un poco esa primera línea, pero a ver, ¿cómo es eso? Pues mira, fíjate, en cuanto de que si hemos tenido pocas respuestas, mira, sí, realmente el problema que ha tenido por lo menos este debate ha sido, yo creo que más que nada la fecha, y es porque realmente ya nosotros estamos en vacaciones en la Escuela de Arquitectura. En las demás escuelas de arquitectura también ya están de vacaciones, que se nos ha hecho un poco difícil conseguir el liderato estudiantil de otras organizaciones. Por lo menos en lo que concierne a nuestro consejo, nosotros somos una rama de la administración universitaria de la Universidad de Puerto Rico, facultada por la ley de la Universidad de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que por lo tanto nosotros tenemos una autonomía que posiblemente no tienen las demás organizaciones estudiantiles, sea en un ente privado o sea en la misma Universidad de Puerto Rico. Por lo tanto, nosotros sí en ese sentido podíamos tomar una postura radical y podíamos convocar una conferencia de prensa y hacer todo lo que nosotros entendíamos necesario sobre el tema. En cuanto pues a la En cuanto a la respuesta de las demás universidades al respecto, pues eso es lo que yo más entiendo, que es que también como están de vacaciones se ha sido difícil conseguirlos y pues no es lo mismo el consejo de la Universidad de Puerto Rico que una organización estudiantil de las universidades privadas en el sentido de y es interesante que traigas eso. De hecho, yo te felicito por las acciones que ustedes tomaron y las coberturas mediáticas que recibieron. Y por eso era que te lo preguntaba, porque yo vi las expresiones que aparecen recogidas en Noticel y en unos otros medios, y parecía que sí había una especie de consenso de parte de la organización universitaria que representa en cuanto a denunciar de una forma muy lineadura, tengo que reconocerlo, y muy atractiva desde mi punto de vista, donde uno sabe los riesgos que se toma el estudiantado cuando asume estas posturas, sobre todo en función de un profesorado y un gremio que ha mantenido más bien una postura de silencio. O sea, algunas excepciones que hicimos en este programa al principio, que mencionamos el trabajo de Cristina Caldarda del Turabo. O sea, sorprende que dada la cantidad de profesores, académicos y personas envueltas en este tema, sean los estudiantes los que toman la voz cantante y los que los medios también recogen con las expresiones quizás más firmes con respecto a esto. ¿Qué te parece ese cuadro, Héctor, donde están ustedes, por un lado, los estudiantes dando la voz cantante en un tema esencialísimo, después el silencio gremial y de profesores, vamos a decirlo claro? ¿Cómo te posicionas o cómo se posicionan ustedes, las organizaciones estudiantiles, frente a este caso? Nosotros tomamos una postura desde un principio, ¿verdad? Y porque nosotros hemos visto incluso los demás consejos de facultad de la Universidad de Puerto Rico que se insertan en estos debates. En cuanto a lo que se refiere pues a los profesores y demás personas, pues miren, mi opinión muy personal es que los arquitectos no les gusta, por lo que he visto, no les gusta mucho este tipo de debates, ni insertarse en lo que es política pública, ni en la sociedad, ni todo eso. Que realmente tanto el estudiantado, que eso es algo que nosotros hemos intentado cambiar durante el año, como pues los profesores, pues han actuado de la misma forma. No ha habido una voz proactiva del gremio y de los, ¿verdad?, que entiendo yo, de los profesores y de otros profesionales, porque no se ha cultivado desde un principio ese sentir, esa participación en los debates del país, y como eso no se ha cultivado, pues ya vemos los resultados. O sea, no tenemos unas personas tan proactivas, aunque sí el Colegio de Arquitectos ha salido hablando y eso, pero no ha sido
Lo mismo, por ejemplo, como el colegio de abogados. El colegio de abogados, hay un tema, ellos lo cogen, lo hacen leña, ellos van a conferencias de prensa, ellos van a entrevistas, ¿entiendes? Y es una diferencia que, o sea, la semejanza es que son colegiados, pero la diferencia es que los abogados, pues, por ende, sí tienden a hacer eso, ¿verdad? Insertarse en los debates, el arquitecto no. Y pues en ese sentido, lo más que yo le debo a eso, ¿verdad? Y a mi entender, de por qué no han actuado como se esperaría que actuaran, es por eso, por la misma cultura del arquitecto aquí en Puerto Rico, en ese aspecto. Yo creo que esos son unos puntos fundamentales, Miguel, y que me encantaría, Héctor, que profundicemos cuando regresemos de esta pausa. Regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán Y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico con el estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Héctor Verdecía. Y Héctor, nos estabas hablando precisamente de cómo de alguna manera las escuelas de arquitecturas, según tu percepción, están bastante despolitizadas desde una perspectiva de no estar envueltas o, digamos, ser partícipes de una manera mucho más profunda en eso que se llama crear ciudad más allá de los edificios, es decir, en la ciudadanía y en el debate público y político. Me pregunto si eso tendrá que ver con ese énfasis en el emprendimiento individual versus la agencia colectiva. En otras palabras, esta idea de que el arquitecto, y tengo que decir él porque el masculino de alguna manera hay que remacharlo, aunque obviamente sabemos que hay mujeres arquitectas y que han sido muchas veces también silenciadas en muchos procesos, cómo de alguna manera ese sobreénfasis en el autor borra todas unas dinámicas que desde el taller son mucho más colectivas y que entonces no se imaginan como gremio más allá de los intereses profesionales que pudieran tener en lo inmediato, es decir, en el bolsillo, y que tal vez no se desarrolla una perspectiva mucho más crítica, desde una mirada más colectiva, más social, mucho más solidaria, por llamarle así. Miguel, obviamente tú también conoces de estos debates, así, habiendo sido, además de profesor por muchos años de arquitectura, de teoría e historia de la arquitectura, también siendo decano de una escuela. ¿Cómo tú ves esto? Porque me parece que sí es una discusión sumamente crítica. ¿Cómo ustedes, aquí ambos, yo no sé quién quiere hablar primero? Ambos. Sí, déjame decir unas cositas adelante. Quiero definitivamente escuchar a Héctor. Perdón. Mira, yo quisiera ver en esta ocasión el vaso medio lleno. Sí. En cuanto a que tenemos un estudiante de una escuela de arquitectura, Cierto, del sistema público, en una posición directiva, hablando de estos temas, señalándolo como una deficiencia incluso, y eso pues me parece que es extraordinario que esté ocurriendo. Ahora, del mismo modo, si fuéramos a ver el vaso medio vacío, pues ¿dónde está el resto del liderato de los jóvenes arquitectos en Puerto Rico? Y me refiero a las universidades privadas. O sea, comprendo los argumentos de las vacaciones y la graduación y demás, pero oye, el país no se toma una pausa, ni los asuntos públicos de interés común se toman una pausa frente a estas causas, y la realidad es que ha habido tiempo suficiente para que se dieran expresiones, organizaciones, ya sean individuales o colectivas y demás, y el hecho de que los estudiantes parezcan más estar sumándose al silencio, y cuando digo los estudiantes me refiero a los estudiantes de arquitectura, que son quizás aquellos que por formación tienen mayor conciencia sobre estos temas, que el silencio domine, que uno piense que las universidades están contribuyendo a esta idea del arquitecto velagüira, de los contratos gubernamentales, o de que sus voces no sean muy estridentes, o que rompan el consenso ciudadano para no calentarse, para que no se afecten sus intereses. O sea, que el arquitecto
y que el joven arquitecto, que ese cinismo y oportunismo de la profesión ya se esté metiendo en los salones de clase, porque oye, esto son cosas aprendidas. Yo no creo que el estudiante o el joven estudioso llega a la universidad con esta visión de oportunismo metida en su cabecita. Yo creo que esto se crea y se crean las condiciones para eso. Entonces, ahí definitivamente esto me gustaría, tú como estudiante de segundo año, entiendo que eres, que nos digas, o sea, tú has, ya tú has visto quizás desde el salón de clase o desde las estructuras curriculares cómo se forma esta especie de perfil apático, enajenado de los asuntos públicos. Bueno, desde mi opinión muy personal, yo sí he visto y he analizado el porqué de cómo se crea esto. Sí, yo puedo decir, y algo que verdad que yo he debatido con muchas personas, y es lo que yo pienso. O sea, en Puerto Rico la arquitectura los profesionales de la arquitectura son una élite. O sea, y en ese sentido, toda la definición de la élite, o sea, no solamente es encerrado en sus espacios, ¿entiendes? Incluso en mi escuela de arquitectura, una de las cosas que yo, ¿verdad?, que a veces critico es el hecho de que solamente está el taller comunitario en la escuela y no hay más proyectos, o sea, no hay una iniciativa en sí de cómo integrar la escuela de arquitectura del país al servicio del país, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, incluso las escuelas privadas, para más decirte, yo he visto que han hecho muchísimos proyectos más que la misma escuela de la Universidad de Puerto Rico. Así que en ese sentido, el problema es ese, realmente, que ya desde el encerramiento, desde el mismo currículo, porque el mismo currículo incluso de la profesión de arquitectura, lo que hace es que te enajena de la universidad completamente. O sea, diseño es algo que nos consume totalmente, por lo tanto, tanto desde el currículo, desde la formación profesional, todo eso, incluso el ambiente social, incide en que el arquitecto como individuo se forme enajenado totalmente de la sociedad. Y en ese sentido, pues eso es más a lo que yo le debo. Y sí lo he visto. O sea, lo he visto con profesores, lo he visto con pares, lo he visto en todo el sentido de la palabra, sí. Miguel, ¿algún otro comentario? Nos quedan 2 minutos y quisiéramos sacarle el jugo a este muchacho que nos acaba de llegar. No, seguro. Yo creo que en esa línea hay que comentar a la pregunta que dejaste sobre el tapete, sobre qué visión de país y qué visión de ciudad tenemos y a cuál visión es que respondemos como sociedad, como gremio, y a cuál visión es que el gobierno está respondiendo. Y lo que se revela aquí definitivamente no es un país de debate, de escrutinio de las fuerzas que representan a los poderosos, de conversación. Estaríamos hablando de un país de monopolios discursivos, de monopolios políticos, de silencio, de obediencia. Es casi como si el oso blanco no solo está en aquella estructura, el oso blanco está en todas las construcciones mentales y en las relaciones sociales y de poder con las cuales nosotros nos estamos imaginando como sociedad y como lugar. Y eso, lo siento, pero habla ya de un nivel de perversión que, si no es denuncia, lo que requiere mínimamente es acción afirmativa de que esto tiene que ser desbancado de arriba abajo, porque nos estamos perdiendo muchas cosas de la vida y de lo que como sociedad en solidaridad podríamos estar logrando. Y la queja no es suficiente ya, es lo que diría. Totalmente de acuerdo. Bueno, y yo creo que con eso tendremos que cerrar. Me parece que el oso blanco entonces lo pudiéramos convertir en una metáfora de lo que está sucediendo en el país y, como bien dice Miguel, de esas construcciones, de esos controles, de esas cárceles que se construyen también en las conciencias, en las mentes, en los cuerpos. De alguna manera tenemos esas leyes ya tatuadas, ya no en la piel, sino en la conciencia. Y si esto se reproduce también en los salones de clase, tenemos un grave problema. No puede ser que hayan una parte de una escuela
que se dedique al trabajo comunitario y que la escuela lo agarre como un token en vez de integrarlo a pensar el país, a pensar la ciudad y a luchar por ese derecho nuevamente colectivo que es el derecho a la ciudad. Las escuelas de arquitectura en ese sentido tienen que ser centros de educación crítica y no centros de entrenamiento técnico y se acabó. Así que desde alguna perspectiva le damos la bienvenida y celebramos estas voces estudiantiles, estas voces de jóvenes que están reclamando el derecho a la ciudad y denunciando cómo se destruye una memoria histórica que es fundamental y que además es parte de una estética que se tiene que ver siempre como una ética basada en la solidaridad. Gracias Héctor y gracias Miguel, como siempre, por estar con nosotros. Natalia Suárez por ser nuestra técnico y otra vez Héctor, gracias por haber llegado, que yo sé que se te hizo bastante difícil. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta la semana que viene. Somos Bonita Radio. Síguenos en newspeak.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.